Muy buenas, pues hoy tenemos una nueva entrevista en La Cripta. Hoy tenemos aquí un joven escritor. Muy buenas, él es Adrián Lorenzo Krottenberg, ¿verdad? ¿Lo he dicho bien? Muy buenas. Hoy presentamos su primer libro. Me ha comentado que es también la primera entrevista que le hacen, un poco así modo formal, sí. ¿no? Sí. Para YouTube en este caso. Pues bueno, estamos presentando tu primer libro, que se llama La cara oculta de la mentira. Y vamos a hablar un poco de literatura, vamos a hablar de tus aficiones, de tus hobbies, y bueno, también para que la gente te conozca un poco y para mostrar también que las nuevas generaciones muchas veces, aparte de lo que pensamos, pues hay gente muy creativa, hay gente que se lanza en la aventura de escribir y autopublicar un libro, como has hecho tú. Apenas tienes 20 años, Sí. eres 30 jovencito. años. Entonces, bueno, pues aquí tienes una muestra de que hay chavales también comprometidos con la literatura, con la escritura y que hacen proyectos muy interesantes como el que aquí presentamos. Entonces, para comenzar esta entrevista, te voy a empezar preguntando un poco cuál es el primer libro que leíste. Pues, con respecto al primer libro en sí, lo primero que leí, aunque sí no lo leía yo, y es que me lo leía mi madre, eran los libros de Jerónimo Stilton. O sea, eso ahí fue mi primera andadura con el tema de la literatura y de los libros. Primer contacto con la literatura. Exacto, o sea, siempre me acuerdo todas las noches cuando era pequeño, te estoy hablando a lo mejor 4 años, 6 años, ella me leía un capitulito, ¿sabes? Y ahí es como cuando empecé. Me acuerdo también que era más las típicas cosas que te mandan por el colegio, que no que hacías a lo mejor por gusto o por tener ganas. Pero el primer libro que sí que leí yo, además con mucha gana y con mucha ilusión, fue Divergentes, la trilogía de Divergentes. Esa fue la primera que vi. Me acuerdo que empecé, pues, de esto que estás por las plataformas como Amazon o Netflix, que estás mirando para verte algo, y vi las películas. Y me acuerdo de ver la película, ver solo 1 hora de la película y pararla en un momento que mi padre me dice, pues de esto hay libro. Y ahí, en ese momento dije, claro, siempre está el dicho, y estoy muy de acuerdo con él, de que los libros son mejores que las películas. Y dije, yo normalmente opino que sí. Me estaba gustando tanto la película que digo, esto lo quiero disfrutar al máximo. Entonces me acuerdo que una afición que nunca me había llamado, que era el tema de la lectura, en ese momento fue como que se me abrió de repente y entré de lleno con la trilogía y la cogí con mucha ilusión y muchas ganas. Y además, yo no sé si te pasará a ti, porque muchas veces cuando vemos una película, claro, el director tiene que adaptar, tiene que cortar, tiene que quitar cosas, pero si realmente te gusta la película, normalmente el libro, que no siempre será así, lógicamente, pero normalmente el libro es mejor y te amplía muchas cosas que el director no ha podido hacer. Entonces, no sé si te pasó a ti en este caso. Totalmente de acuerdo, porque en el caso de Divergente ya te digo que sí que dejé de ver la película, pero en otros casos como puede ser El Correo del Laberinto, que ahí sí que me vi las películas, porque ya antes de todo esto había visto las películas y he estado leyéndome las novelas, y bueno, las novelas para mi gusto es otra pasada. O sea, las películas las disfruté muchísimo, como un niño chico, pero es que lo de las novelas es empezar a imaginar el cómo te lo describe, el ver mogollón de acontecimientos que suceden ahí, que a lo mejor luego los cortometrajes no están, claro. O que el cómo te lo montan los cortometrajes no es el cómo luego tú te lo imaginas, es tú, no sé, a mí es otra cosa que me encanta. Claro, y además, pues, entonces tú desde muy pequeñito pues ya tuviste contacto con la literatura y cogiste... Sí, lo que pasa que eso sí que ya te digo que por afición... Me contabas que te leía tu madre... Exacto, al principio sí que era, pues por ser el niño bueno, te dice tu madre que tienes que leer, pues bueno, pues algo leemos, pero sí que eso, yo te digo, creo que fue cosa de los 14 años. Seguiste luego, Exacto, sí, luego fue una temporada en la que no leí nada, a lo mejor sí que hubo 6 años que no estuve leyendo, pero luego a los 14 me pasó esto con Divergentes y a partir de ahí, me acuerdo que la primera novela de Divergentes sí que tardé a lo mejor 4 meses en acabármela. Y claro, y luego fue pasando el tiempo y cada vez leías más, te iba picando todavía más y era cuantas más novelas leías y más iba viendo de otros géneros y de otras novelas, más ganas tenía de seguir leyendo y de seguir leyendo. ¿Qué tipo de temática te gusta? Pues elegir solo una temática me sería muy complicado, porque encima también solo por el afán que tengo en sí en el mundo de la literatura, me gusta ver de todas las temáticas y leer algo. Entonces he llegado a leer terror con Stephen King y he estado leyendo romance con Megan Maxwell y me han encantado las dos novelas, o sea, ¿sabes? Pero si me tuviese que quedar a lo mejor con un género sí que sería la parte del terror, del miedo, del suspense. Claro, todos los thrillers también me gustan mucho, toda esa tensión, ¿sabes? Todo eso que me transmite emociones me gusta mucho más a lo mejor que no simplemente un suceso de acontecimientos, ¿sabes? Pero sí que es cierto que eso, quedarme con algo solo, con un género solo, me sería muy difícil. Porque todos tienen su encanto. Cuando he leído de varias novelas distintas, todos tienen su encanto. Creo que has hecho algo muy interesante, que es para aprender, en tu caso para escribir, en mi caso yo también escribo algo de relato, ya te comenté, pues no quedarse con una cosa, sino ir cogiendo de varios lo que más te guste para forjar tu propia
personalidad Sí, porque además parece que no, pero bajo mi punto de vista es muy importante. O sea, tú puedes estar escribiendo una novela, por ejemplo, de suspense, pero en esa novela hay protagonistas y hay personajes con emociones. Y a lo mejor, para saber mucho mejor cómo expresar esas emociones, una novela de romance, una escritora o escritor que escriba romance, puede enseñártelo mucho mejor, porque su novela está mucho más centrado en transmitir esas emociones, ¿sabes? Entonces, por eso me parece muy interesante leer de todos los géneros, porque claro, lo mismo que el romance te enseña a expresar sentimientos, la ciencia ficción te puede expresar, o la fantasía te puede enseñar cómo describir entornos, porque ahí lo tienen que hacer de forma muy precisa, porque a lo mejor suceden cosas que no son reales, y entonces tienen que describírtelo muy bien para que te lo imagines. Entonces, de todas siempre se saca algo y es algo que yo sí que he estado aplicando desde que he empezado a leer. Pues me parece muy, muy interesante, me lo voy a apuntar también. Yo sí que es verdad que como tú, me gusta mucho ciencia ficción, el terror me gusta mucho, me llama mucho. Pero claro, también porque luego depende también. Yo si me pongo a escribir una novela romántica, yo sinceramente digo que creo que no sería capaz. En cambio, un relato de terror, de fantasmas, de aparecidos o de una leyenda de una casa con un fantasma, me sale más. Pero porque mi género se engloba en eso, es lo que a mí me gusta. Pero lo cual no quiere decir que pueda leer otras cosas para intentar pues, enriquecer una historia. Independientemente de lo que te guste, yo considero que todos los géneros son enriquecedores para escribir luego cualquier tipo de género. Bajo mi punto de vista, así es. Pues nos comentas desde pequeñito lo mamaste, por así decirlo. Y entonces, ¿cuándo decidiste que tú querías escribir tu propia historia? Esto es historia larga, empieza de muy atrás. Empieza, vamos a poner, empieza, iba a decir con 12 años, pero empezó ya vamos un poquito antes. Y no tiene nada que ver con el mundo de la literatura. Y es que yo, sobre todo antes, era muy jugón del tema de los videojuegos, juegos de aventuras, de disparos, cualquier tipo, ¿vale? Y en esos juegos, como es obvio, hay unas historias y demás, y me molaba mucho el tema de cómo se narraban las historias de los videojuegos, cómo te hacían sentir que eras un personaje de ahí dentro. Y entonces, en el momento que lo estuve haciendo, mi afición o mi ilusión era ponerme yo a crear un videojuego. Y desde pequeñito sucedió. Según fue avanzando el tiempo, no es que viese la complejidad, que obviamente la tenía, de realizar ese proyecto, sino que veía que no es que yo quisiera ser... Había apartados del desarrollo de un videojuego que no me llamaban la atención. ¿Sabes? No era que yo quisiera desarrollar un videojuego, era que yo quería contar la historia de ese videojuego. El guión, por así decirlo. Exacto. Entonces, ahí fue cuando con 12 años yo empecé en una plataforma que se llamaba Twin, creo que se llamaba, que eran historias interactivas. Entonces te salía un esquema y a partir de ahí empezabas pues un nodo inicial y empezabas luego a desembocar con varios desenlaces. Que al principio es súper guay, obviamente era, pues yo me lo pasaba muy bien, pero al final las historias eran relativamente pobres. Me acuerdo que lo primero que hice fue un libro que se llamaba La Turbe Espes y era una referencia, una copia del Señor de los Anillos. Entonces era un libro de fantasía en el que eso sucedían al final con otras cosas, pero también había razas así, una comunidad, sí, y eso, la comunidad era La Turbe Espes. Que además no sé por qué cogí la manía de poner cosas en latín. En plan, siempre no sé por qué cogí esa manía, porque quedaría más chulo o más guay, no sé por qué. Pero bueno, a raíz de ahí, según seguía haciendo más historias, me di cuenta que la limitación que tenía eso es que al final, para que una persona se entretuviese, yo tenía que darle esa opción a elegir. Y claro, al final se me limitaba. Porque a lo mejor yo estaba contando algo y digo, y ahora este protagonista lo que le pega es que haga esto. Pero claro, ¿y si el jugador que está leyendo esa historia interactiva quiere tomar otra decisión? Entonces al final se me limitaba. Y ahí fue cuando con 14 años decidí, bueno, pues obviamente la solución está clara y es que para que no haya esta limitación hay que escribir una novela. Y entonces ahí con 14 años fue cuando empecé yo a escribir mi primera novela que se llamaba Chanceus de Demons, que era en francés. Y era una, bueno, pues como toda, por aquella época todavía estaba jugando videojuegos y demás, era intentar coger un poco el mundo de Monster Hunter y esa idea de cazar monstruos y demás, la idea en sí, pues esa idea en sí, obviamente creando mi propio universo, intentar hacer algo. Fue una novela muy cortita, 5000 palabras, o sea, era muy cortito, pero fue el primer intento y con lo que empecé. Novela, por así decirlo. Sí. Estaba recordando de, no sé si te molan estas historias que hay que son alternativas, que tú decides lo que le pasa al personaje. Ah, sí. Que tiene como varios caminos que seguir dentro de una novela. Me estaba acordando cuando me estabas hablando de eso. Claro, pues es que, y eso, algunas que yo leí, sí, algunas que yo leí y me gustaba mucho. Pero claro, al final cuando luego yo me ponía a escribirlo, notaba ese miedo de decir, es que yo quiero contar esto, yo quiero que pase, y claro, no podía, tenía que dar decisiones y digo, no es a lo mejor lo que yo estoy buscando. Lo probé, pero no se acomodaba a lo que yo buscaba.
Vale, entonces este sería el primer libro que tú escribiste, ¿no? Exacto, el de Tanseus de Demons. Supongo que desde entonces pues, has escrito más cosas, aunque no hayan salido publicadas. A partir de ahí, de mira, ahora mismo, y bueno, que no creo a lo mejor que lleguen a salir, porque para mí era un proceso de aprendizaje el seguir escribiendo. A lo mejor sin exagerarte hay, vamos a llamarlos relatos más que novelas, porque sí que eran bastante cortos, pero sí que eso, a lo mejor hay 4 o 5 relatos, micronovelas, podemos llamarlo, que están ahí detrás y que, bueno, no creo que vean la luz, pero que sí que me sirvieron mucho para aprender, porque en ellas, según las escribía yo, iba viendo cosas de cómo podía narrarlo, yo me las leía, digo, aquí no estoy consiguiendo expresar lo que quiero, luego se lo daba a otra persona, le preguntaba y veía otras cosas y al final, pues diferentes puntos iba viendo, y a todo esto lo sumamos a que yo seguía leyendo diferentes autores y bueno, pues un proceso para enriquecerme que sí fue muy agradable, pero al final no conseguías dar con algo que digas, esto merece la pena. O sea, al final muchas cosas de las que aprendes ya no es solo, vamos a decir, mecánico, de decir, aquí queda mejor una coma, un punto, o hay que hacer este giro porque queda muy bonito, sino simplemente a lo mejor tener una idea propia. Al final, quieras que no, yo creo que todos acabamos empezando así, coges algo que te maraville, que te encante. Un género en el que tú te sientas cómodo, te gusta, en su caso el videojuego de Monster Hunter. Claro, y sobre todo un mundo que ya en sí te encanta y dices, y lo voy a intentar hacer mío. O que haría yo en este mundo, por ejemplo. Claro. Si fuera yo un cazador de monstruos, o fuera yo un explorador, o fuera yo... Y al final inconscientemente empiezas así, pero cuando ya tienes una idea que es propia, que dices tú, se me ha ocurrido, pero no se me ha ocurrido de algo que ya existe, sino se me ha ocurrido de algo que me ha pasado en mi vida, de un momento tonto, de una lucidez, algo que dices tú, una chispa que ha hecho al final lo que yo llamo el incendio, que es un libro. Como escritor tú puedes sacar ideas de cualquier cosa, lo que hace mucho Stephen King, ¿no? De cosas cotidianas, de un tío pues sentado tomándose una cerveza en un bar, de tal, pues una cosa cotidiana, pues saca una historia de terror, ¿no? De lo más cotidiano, el terror cotidiano. Sí, no, en los pequeños detallitos es donde al final luego, si se da todo bien, salen yo creo las mejores novelas. Entonces, yo creo que todo es un camino, ¿no? Formarse, que llega hasta donde estamos, que la conclusión final no es el final del camino, evidentemente, porque tú vas a seguir creando, esto es solo el principio de un camino. Desde luego, para mí es el comienzo esto. Y claro, es un comienzo, como hemos dicho. Entonces yo te quiero hacer una pregunta, porque yo, como te comenté, yo tengo varios relatos, y quizá algún día pues me dé por pasarlos todos a un libro. Entonces, ¿cómo se autopublica? Porque tú decir que esta novela es autopublicada en Amazon, exacto, ¿verdad? Ahí está en Amazon disponible para todo el que lo quiera comprar. Actualmente está en solo formato físico, en tapa blanda, pero de aquí vamos a poner, yo creo que a un mes como mucho. Seguramente también está en formato ebook, porque sé que hay mucha gente que también le gusta el tema de leer en digital y demás, y me parece interesante que esté en ambos formatos para facilitar su lectura. Pues... Para el tema de la autopublicación, pues sí que es cierto que tenemos muchas opciones. Lo que pasa que al final hay que adaptarse un poco, tanto al capital que tiene cada uno, como a la situación en general. Para la autopublicación lo que podemos hacer es una editorial, podemos pagar nosotros el coste de edición, hay editoriales que nos lo permiten, y entonces pues tú pagas el coste e incluso pagas ciertos ejemplares que quieras imprimir, y entonces a raíz de ahí ellos te lo gestionan todo, te lo maquetan. Ellos te lo maquetan y todo. Exacto, tú por ejemplo solo pones el dinero, y entonces ellos se encargan de todo. Y luego ya tú, cuando pidas los ejemplares, ya te encargas tú de distribuirlo, o contratas un servicio de distribución, o en función de... ¿sabes? Claro. Entonces, es bastante despegada en el aspecto de que tú solo escribes y se lo dejas a ellos, pero es cierto que es un desembolso más grande. Es un desembolso que a lo mejor no quiero equivocarme mucho, pero que sí puede rondar perfectamente los 800 euros. ¿Euros? 800 euros, y luego a mayores pagar los ejemplares que quieras. Depende en función de los que quieras claro, hacer. Dependiendo de la editorial y tal, o sea, no es un precio genérico, pero por lo que yo estuve viendo, al menos cuando yo lo miré, rondaba por ahí. Sí. Entonces, bueno, sí que es cierto que al final tienes esa limitación tanto económica y que luego al final, para bien o para mal, no estás dejando de involucrar a otras personas, a otros integrantes. Entonces, o como es obvio, tú ya no tienes el pleno control de esa novela. Al final, es un ejemplo, tú a lo mejor en tu portada, ellos van a tener en cuenta tu opinión, obviamente, pero tú a lo mejor en la portada quieres que haya un sol naciente que venga por el oeste, y ellos te dicen que es que por el oeste queda peor porque está el dorso del libro y es mejor que venga por el este. Ya. ¿Sabes? Que al final, que ellos en realidad tienen seguramente a lo mejor más idea que tú, pero si tú tienes una idea a lo mejor que no es correcta, o que simplemente ellos tienen otra que creen que es mejor, pues claro, también tienen que tener en cuenta su opinión porque sois más gente en ese proyecto ahora mismo. Entonces, entraríamos ya en el mundo de autopublicar en Amazon. Lo bueno que tiene Amazon es que no tiene coste.
Entonces, tú ahí al final lo que haces, tú te encargas de todo, es un proyecto tuyo, te encargas de la portada, te encargas Esta otra que me comentaste, en Amazon estabas hablando de la opción que me dijiste. La opción que te comento es, hay editoriales que ofrecen este servicio de autopublicación, por decirlo de alguna forma. Estamos hablando de una editorial. Claro. Luego ya estaría la autopublicación plena por tu parte, que te lo ofrece Amazon KDP. Entonces ahí eso tienes formato tapa blanda, tapa dura y ebook. Te encargas tú de todo, tanto portada, contraportada, sinopsis, pues lo que viene a ser todo, ¿no? Y la corrección del mismo, la maquetación del mismo, también te encargas tú. Ellos simplemente te permiten la plataforma, se llevan un porcentaje de los ingresos y te dan la facilidad de poder imprimirlo, tener versiones de pruebas y demás. Entonces en sí es un proceso que es bastante cómodo, la verdad. O sea, además, por ejemplo, yo no soy muy manita, por ejemplo, del diseño gráfico y demás, entonces a la hora de la portada, Amazon KDP te da un gestor de plantillas y a través de ese gestor de plantillas, o bien con imágenes suyas, que sabes que no tienen copyright ni ningún problema de derechos, tú haces o bien, tu propia... Claro, tú haces ahí un poco la propia portada y te recomiendan, oye, pues puedes poner el título aquí, puedes ponerlo aquí, te dan como diseños prediseñados para que no tengas ese problema. Y si no, también puedes tú hacer tu propio diseño y subirlo ahí a ese creador de plantillas para luego decir dónde queda mejor el título, dónde queda mejor el nombre, dónde... Pues bueno, que te ayuda y demás. Luego además también la ventaja que tiene Amazon es que la inversión que tú tienes que hacer con tu libro es todo lo que tú quieras. O sea, lo que tú quieras. Claro, no tienes un mínimo, por ejemplo, como está una editorial que sí que te pide un dinero. Exacto, aquí no es el caso. Aquí tú puedes publicar tu libro y dejarlo ahí, o puedes publicar tu libro y lo contratar cierto servicio de promoción por Amazon, para que Amazon vaya poniendo anuncios de tu libro, salga en anuncios de X sitios, ¿sabes? Al final Amazon es la ventaja que tiene, que para bien o para mal, te da esa libertad de decir, te dejo que te gastes lo que tú quieras. Entonces, para es más cómodo y a la hora de empezar también, o a la hora de, tienes por ahí como en mi caso unos relatos que tengo por ahí guardados, pues mira, sacar una antología de relatos, tenerlos todos, por tenerlos físicos también, como que claro, tenerlos como tú tienes tu libro, pues mira, tengo mis relatos aquí, si a alguien alguna vez le interesa leer, o yo se lo quiero regalar a alguien, pues tenerlo físico, porque de esta manera lo tengo por el ordenador todo desperdigado, ¿verdad? Y son relatos que lleva tu tiempo. ¿Cuánto tiempo has invertido, por ejemplo, en escribir esta novela? Pues lo que es la novela en sí misma, a ver, el proceso que yo sigo, y que obviamente sí que sigo viendo que a lo mejor puede sufrir ciertas variaciones para mejorarlo, pero en sí mismo la novela ha llevado 2 años, ¿vale? 2 años. El primer año en sí es, vamos a decir, el que más trabajo lleva. Es, pues eso, informarte de las cosas, pues si es necesario, pues de la ambientación, del tiempo o lo que sea, pues informarte de todo, ver, pues desarrollar los personajes, ver cómo lo vas a hacer un poco la arquitectura del edificio que quieres construir, ¿vale? Entonces, una vez que ya has estado haciendo todo eso, ya empiezas con el desarrollo de la novela y demás. Todo eso en el primer año. Ya acabando ese año, empezarías con... Yo lo hago al menos, el primer repaso siempre según acabo la novela, el primer repaso, para falta de ortografía y demás. Para algo que igual cambiar alguna palabra que sea. Exacto. Sobre todo falta de ortografía es lo que miro en el primer repaso. Y a partir de ahí, ya se lo doy a mis lectores de prueba. Pues familiares, amigos de confianza, además, gente que me pueda ayudar a ver, oye, pues esta historia está bien, no, pues yo cambiaría esto y demás. Ahí lo dejo, como yo digo, en barbecho, alrededor de un mes, cosas así. Y vuelvo, y esta vez ya no solo me fijo en la gramática y en la ortografía, sino que me fijo en las expresiones. Pues esto no me gusta cómo está expresado, aquí no se entiende. Lo dejo ese tiempo para que yo en mi mente no tenga ya la historia, sino que se me haya ido un poco. Sí, es bueno. Y entonces ahí es cuando ya hemos entrado en el segundo año. Y luego, después de hacer varias correcciones y demás, pasa un tiempo, vamos a poner, de 6 meses, 8, va fluctuando, pero en el que yo vea que ya no recuerdo la historia. Veo, obviamente, me sé cosas, me sé el final y demás, pero no la recuerdo de pe a pa, sino que simplemente tengo nociones. Y ahí es otro repaso que lo leo como si yo fuese un lector. Estructurado, exacto, me gusta, organizado, todo. Exacto, o sea, vuelvo a leerla ese último periodo como si yo fuese un lector. Obviamente ya sé lo que pasa, pero yo quiero ver como lector a mí qué me podría transmitir. Obviamente no tienes una opinión objetiva 100%, porque al final lo que te digo, eres el escritor, sabes lo que pasa y demás, pero ya no lo tienes tan consciente, no sabes qué es lo que querías transmitir, sabes que sobre todo es eso. Claro. Y entonces es ver, oye, a mí que me transmite sin saberlo, qué es lo que quería transmitir. Lo encuentras de nuevo, como si te lo volvieras a encontrar. Exacto. Y ahí, después de ese periodo, ya es cuando dices, vale, pues si me he quedado conforme, se ha transmitido lo que yo quiero y demás, podemos ir con ello para adelante. Y ya luego empiezas con eso, pues en este caso, como iba autopublicado por Amazon, pues con la maquetación, el proceso de la portada y demás. Hombre, todas las opciones que tenemos también, volviendo un poquito al tema de la autopublicación, los escritores independientes, sobre todo para ir cogiendo un poco ya de referencia y demás en este mundillo, ¿sabes? De tener algo más de connotación, es presentarlo a concursos literarios.
a mí al menos bajo mi punto de vista me parece una buena opción y no la descarto. Para darte a conocer, por supuesto. Claro, además es que en esos concursos muchas veces las editoriales al libro ganador se lo publican, le publican el libro y demás, entonces me parece una forma bastante interesante también. O sea que no tienes descartado presentarlo también, supongo, a algún concurso literario. Sí, o bueno, en alguna novela no tengo descartado exacto presentarlo en algún curso literario. Esta concretamente ahora mismo está publicada por Amazon, entonces por Amazon quedará. No creo que haya opción ni la barajeo de que se publique con otras editoriales ni que se presente en ningún concurso. Es gracias a Amazon por el motivo por el que esta novela está aquí en formato físico y tiene la exclusividad de venta, obviamente. Pues, pero sí que futuras novelas no descarto en absoluto que se presenten en formato. Pues si nos quieres hablar un poco también brevemente, para no hacer mucho spoiler a la gente que lo quiera comprar o que lo quiera leer, un poquito porque el título y un poquito de qué trata y un poquito lo que puedas contarnos. Vale, pues el motivo del título es simplemente, bueno, no quiero desglosar mucho de la novela en sí, pero me hizo gracia siempre, pues con mi familia y demás sí que había hablado mucho del tema de la cara oculta de la luna. Siempre, pues eso, esa parte que no vemos, esa parte que no vemos, que mucho misterio. Vale, pues siguiendo un poco con esa filosofía de esa parte que no vemos, y bueno, obviamente tampoco hay que ser muy inteligente para... Y además en la portada tenemos una luna también. Exacto, haciendo un poco referencia a esa idea en la que se me ocurrió, pero eso, tampoco hay que ser muy avispado o darse cuenta de que el libro pues está también relacionado con la mentira. Y entonces como quería no ver... vemos quizás, ¿no? Claro, es un poco esa parte, esa parte que no vemos, entonces no quiero indicar cuál es esa parte obviamente porque pues, lo podéis disfrutar. Es el misterio que hay que resolver en ese libro. Pero es eso, y entonces el libro es un thriller de suspense, bajo mi punto de vista, y al menos lo que yo quería expresar, para mí muy intenso, o sea, en el que intento premiar mucho las emociones y demostrar que los personajes, cada personaje que aparece, sean poquitos o sean muchos, pero que están vivos. ¿Sabes? Y que incluso las personas cuando lo lean, aunque sea solo una pequeña parte, pero que puedan identificarlo con su vida misma, que digan, uy, que pues una dualidad. claro, en plan de, uy, pues esto me ha pasado, o yo conozco a alguien así, ¿sabes? O sea, quiero demostrar que los personajes de la novela son personajes que están vivos, porque para mí no lo están. Yo cuando estoy escribiendo una novela, están en mi cabeza. Entonces, sobre todo con esta novela, es eso, para mí es muy intensa porque se centra mucho en esas emociones. Lo bonito, porque yo cuando hago un relato también, todo está pasando en mi cabeza, en realidad está vivo dentro de mi cabeza, y yo cuando lo pongo aquí es para que la gente lo vea, pero no lo van a imaginar ni a vivir como yo lo estoy viviendo como creador de esa historia. No, claro, son dos puntos de vista totalmente distintos, el del creador y el de un lector. Que es muy bonito eso de escribir. Yo sé que es algo que cuesta, por lo menos a mí me cuesta, que requiere constancia también, y que es un camino, como hemos comentado, y un trabajo. Y bueno, aparte de este, supongo que tendrás más proyectos. Pues sí. Literarios, en este caso. Sí, tengo en mente ya sacar otra novela. Está, pues como te comentaba antes, el primer proceso, que es desarrollar los personajes y demás, eso ya está. Lo que yo llamo primer borrador. Otra novela totalmente independiente. Independiente, ¿verdad? totalmente a esta. Bueno, de hecho no se narra ni en la misma persona, esta está narrada en primera persona y la otra he querido pues, explorar en primera persona, pues es muy difícil, yo creo, escribir en primera persona. Esta, me cuesta mucho. A mí me gustaba porque es lo que te digo, quería darle esa intensidad y esa importancia a las emociones humanas. Siempre tiendo a tirar a la tercera persona, siempre. Y en primera persona, de verdad, yo creo que es complicado escribir. Pues a mí es una persona que me gusta mucho, es una persona que me gusta mucho utilizar y entonces por eso como que me he querido, vamos a decir, poner el reto o probar también, porque al final en probar las cosas es como se ven, en narrar en tercera persona. Me he sentido muy cómodo haciéndolo en la siguiente novela y sí que me ha gustado, entonces sí que tengo intención de que vea la luz de alguna u otra forma. Está escrita, el primer borrador está escrito, solo queda el proceso de corregirlo, darlo a los lectores de prueba y demás, pero la novela en sí está escrita, ya tiene un principio y un final y estoy muy contento con el resultado. Estoy muy contento con el resultado, entonces ya sea a través de Amazon otra vez o de algún concurso literario, pero sí que tengo intención de que vea la luz. Pues yo te animo a que sigas porque sí que me dijiste, cuando te conocí hace unos meses, que tu sueño era ser escritor y que es lo que quieres hacer realmente. A ver, yo es que no es fácil, eso ya lo sabes, supongo, no hace falta que yo te lo diga aquí. Sí, o sea, yo no quiero... Recorriendo el camino se consigue, yo creo. No quiero, vamos a decir, agobiarme, porque para mí una frase que uso mucho es que la meta es el mayor bache durante el camino. Entonces no quiero agobiarme mucho con el tema en sí de eso, llegar a ser escritor, ser famoso, pero sí que es cierto que hay al menos un objetivo, ¿sabes? Que me gusta marcarme siempre, al menos para no decir estoy nadando en un océano sin nada, sino saber qué dirección tomo. Una meta. Y yo para mí lo que a mí me gustaría es el día de mañana poder publicar un libro mío, una novela mía, a través de una editorial. Que una editorial vea potencial en esa novela
y decida arriesgarse con ese proyecto, porque obviamente a día de hoy hay muchos proyectos. Lo hay más, mucha claro, gente que lo más empuja. complicado siempre es tirar por editorial. Entonces claro. sí que me gustaría que, aunque sea muy a la vieja usanza, pero que la editorial confiase en una novela mía, ¿sabes? Y poder lanzarla así. Eso es el objetivo que yo persigo y que me encanta. Yo opino y sigo opinando que Amazon es una buena alternativa para la gente que está empezando o que quiere publicar algo y no tiene igual lo que tú decíamos, 800, 1000 euros para gastarse, ir a una editorial. Supongo que también hay una editorial no sea fácil, porque también me comentabas un poco fuera de cámara, que claro, tú no eres conocido, tampoco van a tirar mucho por ti cuando tienen un montón de, Claro, al final de libros y de... ten en cuenta que obviamente cada uno queremos a nuestro niño mimado, que es nuestro libro, Claro. y le queremos más que nadie. Pero es que todos estamos así, o sea, hay mucha Como tú, gente. hay una cola seguramente. Hay mucha gente que estoy segurísimo que tiene ideas buenísimas y que, por lo que sea, pues ya no por falta de medios, sino a lo mejor porque no se acaban de atrever, porque les da vergüenza enseñárselo a sus familiares, a sus amigos, esa novela, eso que escriben, se queda en el tintero y no ve la luz y es una pena. Pero claro, hay mucha gente que sí que lo hace. Entonces tú piensas que una editorial no puede estar leyendo constantemente, ¿qué? 400, No, 500 claro. novelas que le lleguen, ¿qué? A la Vistazo semana, rápido, ¿ves? O a sea, ver si les cuadra o tal, y luego te comentan las condiciones. También a ti te tienen que interesar las condiciones que ellos te ponen, lógicamente. Entonces, claro, a ver, obviamente, o es lo sea, que tú dices, la- quita esto, modifica esto, cambia esto, y yo, pues no, pues es mi libro, y yo Yo lo sí- quiero así. sí que es cierto que lo que tú dices, puedes tener esa pega de las condiciones y demás, pero yo pienso, al menos, puede que me equivoque, pero que si el día de mañana yo por ejemplo tengo una editorial que quiere publicar una novela mía, no sé cómo decirte, el menor de mis problemas va a ser el Sí, cómo hombre, quieran claro. la portada o demás, porque la ilusión que me va a hacer, o sea, va a ser eso, va a ser un sueño esa realidad. El poder el día de mañana que una editorial decida confiar en un proyecto que ha salido de aquí, de mi cabeza. Entonces, no sé, esa ilusión, no sé, ya, si algún día la experimento pues ya te la contaré. Sí, hombre, pues pero, haremos otra entrevista y nos cuentas, ¿no? pero ojalá, Yo creo ojalá que, sea bueno, así. yo me comentó Carla, que está aquí, que ahora aparecerá si quiere, que también le quiere hacer unas preguntas a Adrián, pues eso, que hayas publicado un libro y tal, y digo, bueno, pues yo de vez en cuando por aquí pues tenemos charlas literarias, entrevisto gente, ¿no? Y digo, pues mira, si te apetece venir y nos cuentas un poco, ya que acaba de salir, ¿cuánto tiempo lleva el libro en...? Pues salió técnicamente el 20 de enero de este Claro, año. está prácticamente recién... Sí, sacadito del horno, salido. está sacadito del horno. Bueno, pues si te apetece, pues nos cuentas un poco y oye, Yo encantado. y qué mejor manera yo creo que de empezar y darte a conocer mediante... Yo encantado no es de que venir este sea un aquí. canal excesivamente grande, pero bueno, que alguien te verá, esperemos. Yo encantado de venir aquí una y mil veces con cada novela que saque, o sea, vamos, ya te lo decía fuera de cámaras, que agradecido de todo corazón de que me hayas traído aquí. Y yo porque, creo vamos, que destacar que es un chaval muy joven que está empezando en la ilusión con la que habla y lo que te digo que... Porque muchas veces pienso, digo, los chavales jóvenes pues tienen en la cabeza otras cosas, la gente no lee, la gente no se molesta, ¿no? Prácticamente, ni menos en escribir. Ya les cuesta leer, ni menos en escribir. Entonces, nunca hay gente joven que realmente sigue teniendo pasión por la literatura, por la cultura y por... y estoy seguro que habrá mucha más gente que lo que te digo, que Claro que que sean sí. jóvenes y que a lo mejor esa presión social que pueden sentir de no es lo socialmente No te digo que correcto. publiquen o que escriban en su cuarto en un cuaderno, aunque no lo publiquen. Claro, pero yo lo que sí que me gustaría dejar claro es que estoy seguro que hay mucha gente que, bueno, hablamos de la literatura, pero a lo mejor con otros proyectos también, pero centrándonos en la literatura, que eso, que escriben, aunque sean relatos, novelas, lo que sea, aunque sea para ellos, solo por divertirse, Claro. porque la diversión que sientes cuando lo haces es inexplicable. Pero esa gente a lo mejor luego por presión social, porque no es lo normativo, lo que normalmente se hace con esta edad. Por el miedo también yo creo que le digan, oye, esto es una basura, no vale. O, Claro, esto es malo. o de que le llamen, es que eres Claro. un friki, ¿qué haces? Y no le enseña, tío, o sea, enséñalo a tus padres, a tus tíos, Sí, yo estoy gente igual de que tú. confianza, o sea, de verdad, si tú lo disfrutas, o sea, ¿qué hay más bonito que compartir tus hobbies y con lo que tú disfrutas con la gente que quieres y con la gente que sabes que te apoya? Entonces, yo sí que animo que no tengan ese miedo, Pues yo porque también. todos lo tenemos cuando empezamos. Yo me acuerdo la primera vez que le dije a mi madre, mamá, he escrito esto, ¿me lo puedes leer, por favor? Y yo me acuerdo que ella me estaba al lado suyo, así como temblando, como diciendo, que no me diga, no, que no, o sea, es que te apoyan, te están todo el rato intentando ayudar, te dan consejos críticos. Entonces yo sí que animo a todo el mundo que eso, que si tiene un proyecto, en este caso por ejemplo escribir una novela, que lo que vayan escribiendo que lo enseñen, que no tengan problema a que se lo digan, a que se lo destrocen, a que Evidentemente digan lo siempre malo y hay lo que bueno. corregir, siempre hay que cambiar, siempre hay que mejorar en todo. Ya hagas un cortometraje casero, ya escribas una novela, hagas un cuadro, yo que sé, cualquier cosa, pintes unas figuras, todo es mejorable. Está claro que el que no hace no mejora y no llega a puerto.
Entonces, yo siempre animo a eso, a que si tú quieres algo, no tengas vergüenza de lo que te puedan decir ni demás. Tú vete con ello y adelante, tío, y estate orgulloso, porque al final, si lo más importante es si a ti eso te está haciendo feliz, ya para empezar, está haciendo muy bien su función. Independientemente de luego cuál sea el resultado, pero si te está haciendo feliz y no hace mal a nadie, ya es un comienzo muy bueno para ese hobby que estás haciendo. Una reflexión muy buena. Bueno, Carla, ¿quieres venir, no? ¿Le quieres hacer unas preguntas? Yo voy a ser mucho más breve que vosotros, pero bueno. Donde quieras. Se lo merece. Bueno, antes de nada, deciros a los dos que ha sido un ¿qué tal? lujo. ¿Se ve detrás de cámara bien? Sí, ¿Te has muy bien, aburrido? sí. No, ha sido maravilloso. Poderos escuchar a los dos hablar, la verdad que ha sido maravilloso, porque además creo que es una manera de fomentar también que otras personas, como estabais comentando, se animen a tomar un poco este camino, porque sí que es verdad que hay muchos escritores por ahí que yo creo que no se atreven a mostrar el material al mundo y, oye, es una manera contra cualquiera. Y bueno, yo te voy a hacer un par de preguntas simplemente, pero bueno, que a lo mejor son una bobada, pero es que a mí yo desde que te conozco y me contaste que querías ser escritora hay una cosa que siempre me ha intrigado mucho, con lo movido que tú eres. Que no para. Sí, tal cual. Estás con él hablando y está moviéndose de un lado para otro, no para. Es un esfuerzo, estar sentada que lo mismo es un esfuerzo grande. ¿Cómo haces cuando te vas a poner a escribir? Yo te imagino de pie en tu casa caminando de un lado a otro, es que no te imagino, porque ¿cuánto tiempo inviertes al día, a la semana en escribir? Pues la verdad que el proceso de escribir, bueno, lo que he comentado antes, es súper divertido. Yo más o menos, si tengo la oportunidad, que normalmente me suelo organizar para tenerla, todos los días escribo alrededor de 2 horas. Es el mínimo de tiempo que le dedico cuando estoy con una novela a tope. Minimísimo, tengo que abrir el documento. O sea, me refiero, un día ya puedo estar súper ajetreado, tener un mogollón de trabajo, tener que ir a entrenar, me da igual, bajar al perro. O sea, si puedo abrirla 15 minutos aunque sea, para lo que es leerme el capítulo anterior, mínimo lo hago. Pero siempre intento organizarme para eso, para tener 2 horas y poder escribir. ¿Por qué 2 horas? Pues obviamente aparte de poder hacerlo con calma. Yo no sé el tiempo que voy a estar, ni a lo mejor lo inspirado que puede estar. Esté o no inspirado, yo me siento en la silla y empiezo a pensar en cómo es, y empiezo a dejar que todo fluya aquí en mi mente. Pero sí que es cierto que, como bien dices, el hecho de estar sentado es un hándicap que se complica bastante. Y yo siempre, en cualquier novela, en esta, en la anterior y desde que empecé, cuando hay una escena, no tiene por qué ser de acción, pero una escena que yo me siento orgulloso de cómo ha quedado, que digo, una escena muy emotiva y que he conseguido transmitir lo que quería, una escena en la que las palabras me fluían, un encuentro entre 2 personajes que para mí ha sido muy importante y lo he conseguido plasmar justo como yo me lo imaginaba y como lo he vivido en mi cabeza. Acabo de escribirlo, retrocedo en la silla y es ponerme a saltar, o sea, es levantarme de la silla y empezar a dar vueltas por la habitación, es que me lo creo celebrándolo. O sea, me lo creo perfectamente porque es que tal cual eres, lo raro es que consigas estar, pues eso, un rato sentado. Sí, pues cada vez que consigo escribir algo de lo que estoy orgulloso, de que es lo que tenía en la cabeza, es eso, es ponerme de pie y celebrarlo como si fuese un partido de tenis que he ganado, o sea, es una emoción, pero además es que lo siento por dentro, o sea, me recorre una emoción por dentro, es electrizante, porque es eso, es increíble, es el hecho de que, joder, que lo que estaba en mi cabeza ahora está ahí escrito tal cual lo tenía, y pues, ¡buah! Es que es emocionante, me tengo que contener para no chillar, por el resto no molestar a los demás, y que no se asuste el perro, pero vamos, que ya te digo que sí que es gracioso cuanto menos, para ver... Esa es tu manera de celebrar que has terminado un capítulo, porque cada escritor yo sé que tiene su ritual y lo celebra. Igual alguno se abre una botella de vino, otro se va a hacer, yo qué sé, cualquier cosa que le diga, pues es mi premio, ¿no? O sea, tu premio es desfogar un poco ahí. Claro, o sea, es que ya te digo que no lo digo, o sea, no lo es ni como un premio, ni porque lo haga como ritual, me sale instintivo, no tengo ni porque ha terminado un capítulo, tiene que ser una escena, algo que yo tenga en mi mente que digo, estoy escribiendo y de repente veo que viene una escena importante y yo en mi mente la estoy viviendo y he encontrado las palabras para narrarla. Digo, y según la estoy viviendo, va, y digo, Dios, es que lo que tenía yo aquí, es que ha salido ahí. Claro, digo, Dios, y es que en ese momento es ponerse de pie y mirar, Dios, que ha salido, o sea, que acaba de ocurrir en mi cabeza. Pero porque claro, para mí todo eso que yo estoy escribiendo no está premeditado. O sea, para mí todo eso que yo estoy escribiendo está en mi cabeza. Yo soy... Y me considero, sí que es cierto que tengo cierta arquitectura y organización a la hora de hacer un libro, pero me considero muy escritor jardinero, que llaman. Que es, yo disfruto de ver cómo mi jardín va fluyendo, ¿sabes? Y entonces sí que es cierto que, claro, para mí toda esa escena que yo estoy escribiendo la estoy viviendo, entonces la emoción de la propia escena para mí se me transmite, entonces claro, Dios, que claro, es muy emocionante y excitante porque claro, dices, todo eso para mí está sucediendo en la cabeza y claro, es una emoción que tienes ahí que tienes que sacar y yo, obviamente, pues lo hago así. Genial.
¿Te suelen interrumpir mientras estás escribiendo? Pues te vas a reír, pero al principio me interrumpían más. Y entonces, después de un consenso familiar y con el perro y el gato también, tener una conversación profunda con ellos, acabé poniendo, tengo pues una especie de como de mural con mi nombre y demás, y a ese mural le doy la vuelta y tengo un papelito puesto de estoy escribiendo, por favor no me molestes. Como los hoteles, de puedes pasar. Exacto, exacto, pues al final es la medida más cómoda, en plan, si es urgente, que me interrumpan no es problema, pero sí que es cierto que si es algo que no es urgente, prefiero. De hecho, yo cuando estoy escribiendo pongo el teléfono en modo avión. Para que no suene, para que no suene nada, porque es eso. Para tener tu momento. Exacto, porque para mí es eso, yo estoy en otro sitio. Yo lo hago también eso, yo el teléfono lo dejo a un lado, o lo pongo en modo avión, le quito los datos o lo que sea, que estoy a lo que estoy, 1 hora, 2 horas, media hora. Es que pero yo, solo en eso, sí, no, no puedo, es, no puedo. Es que ya no solo por el tema de concentración, es por el tema de vivencia, es como que no quiero que acabe. Yo no ¿Sabes? puedo. Te quiero decir, yo estoy ahí y claro, yo presencialmente estoy en la silla, pero claro, mentalmente yo estoy Claro, dentro, está viéndolo con una camarita, viendo lo que están haciendo los personajes. Mientras yo simplemente, pues, voy escribiendo. No, es eso. Entonces sí puedo evitar que me moleste, sí que a día de hoy sí que siento que mi familia se porta muy bien y sí que respeta en esos momentos. Y bueno, también yo he tenido que hacer un poco un trabajo de decir, a ver, si te molestan por lo que sea, bueno, que tampoco pasa nada, ¿sabes? Te quiero decir, que es cierto que al principio no es que me enfadase, pero sí que a la hora de centrarme ya era como un poco frustración de decir, he perdido el hilo, o no sé ahora cómo seguirlo tal, y sentías que se rompía, y yo creo que era más una presión que yo me autoimponía, el hecho de decir, no, tengo que estar concentrado, que no algo real, un problema real. Entonces bueno, al final entre todos nos hemos acomodado y ahora la situación es cómoda y se puede escribir muy bien, yo estoy muy contento. Yo quería preguntarte también un poco por otras aficiones que tienes, porque bueno, yo te conozco de otros ámbitos también y sé que estás metido en tema de rol, que ahora estás empezando a picotear un poco el tema del rol en vivo también, entonces quería que me hablases un poco de todo ese mundillo, porque yo he tenido el placer de tenerte de máster, muy buen máster a todo esto. Sí, lo pasamos muy bien, esa buena jornada que hicimos. Siempre una partida contigo es sinónimo de calidad, es así. Sí, vamos a darte un poco de publicidad también en muchas gracias. Entonces, bueno, yo quiero preguntarte también, pues eso, otras aficiones que tienes y también un poco cómo te ha dado por todo el tema del rol y todo esto, y si tienes también algún proyectillo por ahí presente. Tema del rol, cómo me empezó a interesar fue simplemente, claro, yo tengo ideas que a lo mejor están en mi cabeza y o bien porque son bastante parecidas a algo que ya existe o porque lo que hablaba antes con Ángel es un mundo que ya existe, pero digo, ¿y qué haría yo en este mundo? O bien simplemente ideas que a lo mejor son originales pero que no dan para explayarse tanto, ¿sabes? Entonces, esas ideas, al final, yo que soy una persona, me considero creativa, no me gusta dejarlas en el tintero, porque al final me corro todo el rato, estoy y empiezo a desarrollarlas cada vez más y más y más. Y entonces ahí surgió el tema de dirigir y masterar partidas de rol, de poder escribir esas ideas, darlas una salida y que la gente, igual que quiero con mis novelas, que es que los disfrutes. No tengo intención, o sea, mi intención con esto no es tener una ganancia económica, tener un segundo ingreso, ¿no? O sea, de hecho he intentado minimizar el precio al que se ha vendido la novela en Amazon, porque mi intención es que la máximo gente posible la disfrute, la pueda leer y pueda disfrutarla y pueda vivir lo que cada novela, esta y las siguientes, transmita. Entonces con la partida de rol lo mismo. Ahí es eso, mi intención es esas ideas que no puedo desarrollar en una novela, a lo mejor simplemente porque yo no soy capaz o porque no me parecen lo suficientemente longevas como para llevarlas a una novela, pues de ahí salen las partidas y las campañas de rol, tanto de rol de mesa como, bueno, hablando de futuros proyectos, el tema de rol en vivo, que también pues estoy trabajando en una futura partida que está relacionada con eso, una idea que yo no considero que pueda llevar a una novela, por semejanzas a lo mejor que tiene con otras novelas ya existentes, y en las que obviamente me he basado, pero que sí que yo creo que puede encajar muy bien para una partida de rol, de decir, vamos a dar un poquito una vuelta a esto que se ha enfocado en este otro sitio. Además de que normalmente la gente te sorprende con los desenlaces que meten las historias, porque nunca te imaginas por dónde va a salir. A mí, yo soy un amante del rol y lo que me encanta, yo en su día masteré alguna partida, ahora solo juego como jugadora, y lo que me encanta es eso, la resolución que le da a la gente también muchas veces, que tira por lados que no te puedes imaginar. Al final es una de las cosas buenas que me aporta el rol, aparte de ser un ocio que obviamente me divierte mucho, es que puedes ver un poco cómo piensan, si consigues yo creo hacerlo bien y todos estamos metidos en la sesión, en situaciones de estrés o en X situaciones que se plantean, cómo la gente piensa. Entonces también puedes luego llevarlo a la literatura y a la novela y decir, esta persona ha tenido esta reacción, lo que quiere decir que vamos a decir que es una reacción normal, natural, que se podría tener en X situación. Entonces también te lleva para entender muchísimo más
situaciones que el día a día no se viven, gracias a Dios, porque claro, aquí, pues eso, por suerte no tenemos a lo mejor un tiroteo o no te atracan todos los días, pero en una partida de rol sí podemos simular esa situación. Y si consigues que la ambientación sea correcta y la gente, los jugadores te ayudan y se meten, puedes luego en tus novelas decir, oiga, pues esta persona ha reaccionado así, pero es que está hecho esto de esta otra forma, y yo lo haría así. Y la persona que para mí es una persona igual que vosotros, o que yo tengo en mi cabeza, que es el personaje, lo haría así. Y puedes contrastar y comparar las diferentes reacciones y decir, pues oye, lo que yo tengo en mi cabeza es normal, podría ser plausible. Y entonces también es una ayuda que te da el rol, porque al final es como todo, relacionarte con gente es una ayuda en todos los ámbitos. Yo he de decir que se nota que eres escritor, porque, vamos, en las partidas en las que he estado yo, porque al final, pues oye, hay calidad. Sí que es verdad cómo describes ciertas cosas y todo, te enrollas mucho más que la mayoría de la gente. Y eso mola porque te da mucha más vida y te mete mucho más en la historia en sí. Bueno, no sé si es porque soy escritor o porque soy un pesado. También, pero bueno. Te lo agradezco. Bueno, pues para cerrar un poco, por lo menos por mi parte, que ya te he dicho que iba a ser muy breve, te quiero preguntar sobre tu pasado en YouTube, porque yo sé que tuviste un pasado por ahí también como youtuber con tu canal. Sí. ¿Qué pasó ahí? Y ya que esto va a ser para YouTube. Pues fue en aquella época que comentaba que le daba mucho al tema de los videojuegos y demás, y jugaba muchísimo. Pues bueno, igual que me ha pasado a lo mejor con la literatura, pero que sí que he tenido la suerte de poder recibir consejos por otros lados, pues problemas y dudas que a lo mejor yo tenía jugando a aquel videojuego para conseguir el mejor resultado. Me acuerdo que jugaba muchos juegos de estrategia como Total Warhammer y los Total War y demás, o juegos a lo mejor de acción. He jugado también GTA V, a lo mejor, que era en su época de más auge lo que todos jugábamos, y claro, y todos queríamos a lo mejor hacer cierta cosa y no descubría cómo hacerlo. Y llegado al punto a lo mejor de echarle horas y horas y horas, sí que veía la manera, o alguna manera eficiente de lograr algo. Por ejemplo, estrategias en los Total War, sobre todo era en lo que más me centraba, en el tema de los juegos de estrategia. Digo, ¿cómo podemos hacer un ataque por aquí? ¿Cómo podemos gestionar este ejército, este otro? Entonces, ahí es donde entró el tema de hacer un canal de YouTube y hacer guías para poder ayudar a la gente, que estaba seguro que tenía que haber más gente con dudas como yo. Digo, no soy tan especial. Digo, tiene que haber gente que también tenga esta duda y estos problemas. Entonces, digo, bueno, pues si a alguien le ayuda. Y ahí salió empezar a hacer guías y demás relacionados con los videojuegos. Lo que pasa que bueno, al final se fue quedando un poco atrás esa etapa de jugar videojuegos y demás. Al final no puedes tener tantas aficiones. No. Y bueno, fuimos cambiando, fue entrando la literatura muy fuerte, los videojuegos se fueron quedando atrás, luego entraron los juegos de mesa y el rol. Y bueno, pues al final los videojuegos quedaron en un segundo plano que no le dedico tanto tiempo como para poder hacer un contenido de calidad. Y bueno, y que además todo el tiempo que lleva a hacer un vídeo, como puede ser esta entrevista o cualquier gameplay, ¿sabes? Todo ese tiempo que lleva detrás, que seguro que lo puede corroborar. Muchísimo, y demasiado muchas veces en ocasiones, cuando ves que no llegas todo lo que te gustaría o que no te ha visto tanta gente como tú hubieras querido, tiendes a desanimarte, pero bueno, a día de hoy el canal sigue aquí, sigue vivo. Aunque llevo una temporada desconectado, pero han sido por motivos de el cortometraje que hemos estrenado hace poco, la serie y tal, que de verdad que me lleva una locura de tiempo hacer eso y no tengo muchas veces tiempo o energía para estar haciendo 4 cosas a la vez. Entonces bueno, ahora que ya estoy más libre, pues sí que me gustaría volver a retomar las entrevistas y aquí tenéis la primera del año. Pero sí, todo lleva tiempo, todo muchas veces no hay tiempo para todo. Claro, entonces pues al final haces un poco elección de qué es lo que prefieres. Pues en mi caso obviamente gano la novela. Pues genial. Yo creo que la humanidad sí, para será. Yo creo que, vamos, yo aún no le he podido leer, no me ha dado tiempo, pero seguro que es súper interesante. Pero bueno, ya yo os animo a leerla y a todos los que nos estén viendo. Ya te daré mi opinión por privado, ya que bueno, me la ha regalado, decir que me la ha regalado, me la ha firmado y todo, entonces bueno, pues ya te daré mi opinión. Espero que os guste. La semana que viene pues con ganas empezaré a leerla y ya te comentaré. Así que bueno, ¿no sigues añadir algo más, Carla? No, yo por mí ya está finalizada la entrevista y darte otra vez las gracias por venir. Espero que puedas volver dentro de X tiempo con otra novela y contarnos un poco cómo ha ido evolucionando, ¿no? Yo encantado. ¿Cómo has ido evolucionando también como escritor? Yo encantado, Ángel, porque vamos, ha sido un placer estar aquí, esto súper a gusto. ¿Te has pasado bien? ¿Cómodo? Súper a gusto, súper cómodo. La cámara. Nada. Los primeros 5 minutos. Teniéndote a ti cerca, los primeros 5 minutos, Yo creo que se ha puesto tembloroso según le hemos dado la cámara, pero luego ya, la verdad, que yo lo he visto como en su casa, vamos. Una maravilla. La verdad que es muy ameno estar contigo. Si a gusto aquí todo lo que viene, si está a gusto, pues para mí, misión cumplida.
final, para mí yo esto lo enfoco también como una charla entre amigos, que siempre lo digo. Pues genial, lo has hecho genial porque ya te digo, me he sentido súper cómodo y muy agradecido de estar aquí y de que me hayas dado la oportunidad. Pues bueno, nos vemos en otra ocasión y lo dicho. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.